Buenos días, licenciada. Somos del grupo número 2, el cual está conformado por mi compañera Andrea Jiménez, Magdalena Celi, Karen Zambrano y quien le habla, mi persona, Ronald Alvarado. El día de hoy vamos a explicar sobre la evolución de la medicina. A continuación, mi compañera Andrea. Muy buenos días, licenciada, compañeros. A mí me ha tocado exponer sobre la evolución de la medicina. La evolución de la medicina tiene un largo recorrido con procedimientos realizados desde épocas tan antiguas como el Paleolítico. También es una ciencia compleja y basada en evidencias. El origen mitológico de la medicina. Apolo. Apolo, también llamado como al Lexicaco. Centro Quirón. Centro Quirón era el hijo de Saturno. Hipótep fue el arquitecto y médico de la corte del mundo y por ello fue divinizado por el pueblo. Los primeros pasos de la medicina. Superstición y magia. Las personas que creían en la enfermedad era causada por espíritus malignos y otros. Fuerzas sobrenaturales, amuletas, pasiones y otras rupturas. La medicina en la antigüedad Roma. Hipócrates. Hipócrates fue el padre de la medicina, facilitó la importancia y la observación de los diagnósticos. Galeno fue el médico romano, realizó la importancia de los estudios de anatomía y de filosofía. La Edad Media, periodo de destacamento de la medicina. Esto se desarrolló en lo que fue en las universidades y en los hospitales. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, a mí me tocó lo que es el tema del Renacimiento. Dentro del Renacimiento fue un periodo renovado de interés, lo que es de la ciencia y la medicina. Los médicos comenzaron a diseccionar cadáveres y aprender sobre la anatomía humana. En él encontramos lo que es Andrés Vesalio. Él se consideraba como el padre de la anatomía moderna. También tenemos el tema de la ilustración. Es un avance, ahí ya era un avance científico donde se desarrollaron lo que son las vacunas, tratamientos. Ahí estaba Edward Jenner, quien ¿cómo es? No, él es quien desarrolló la vacuna contra la viruela, que logró salvar a millones de vidas en ese tiempo. Dentro de la ilustración contamos con tres siglos. Lo que es el siglo XIX es donde desarrolló medicamentos como la anestesia antiséptica, cirugía antiséptica. Estaba Joseph Lister, quien era padre de la cirugía antiséptica. Él ayudó a reducir lo que son las tasas de infección en hospitales. También tenemos el siglo XIX, es donde se desarrolló medicamentos, tratamientos, incluido antibióticos, vacunas, quimioterapias. En ese siglo hubo nuevos avances de tecnologías médicas, en los cuales encontrábamos tres, los cuales eran los rayos X, electrocardiogramas y el escáner CAD. En el siglo XXI hubo avances importantes en medicinas, es donde se desarrollaron también lo que son medicamentos y tratamientos. También estaba la impresión 3D, el cual nos ayudaba en lo que es para crear órganos y tejidos humanos artificiales, o sea, imaginarios, ¿no? También tenemos el futuro de la medicina. El futuro de la medicina es brillante, la verdad. Sí, porque en los científicos hoy en día están trabajando en nuevos medicamentos y lo que son tratamientos para, para que algún día puedan curar lo que son enfermedades
y cáncer, y enfermedades cardíacas y cáncer. Hoy en día hay lo que son tratamientos nomás, pero lo que necesitamos son medicamentos para poder eliminar esas enfermedades que son mortales, mortales como el cáncer que poco a poco hoy le van acabando a la persona. Bueno, dentro del futuro de la medicina tenemos lo que son tecnologías médicas. Está la inteligencia artificial y la robótica. Como último tema, les vamos a presentar lo que es la línea de tiempo. En la línea de tiempo de la evolución de la medicina, en el año 1000 antes de Cristo, se encontraba Hipócrates, quien enfatiza la importancia de la observación y el diagnóstico. En el año 460 y, en el año, y a 330 antes de Cristo, es donde Hipócrates describe el Corpus Hippocratium. Es una colección de textos médicos que hoy en la actualidad están utilizando medicamentos no me da en ese país, pero sí pues, en otros países que lo utilizan. Ya hay médicos que son más profesionales. También tenemos en el año, el año 130 al 200, de que era después de Cristo, encontramos a Galeno, quien realizó los importantes estudios de anatomía y fisiología. En el año 1000 después de Cristo se establecen lo que son los primeros hospitales en el país de Europa. En el 1700, en el 2012, en el 1200 después de Cristo es donde se fundaron las primeras universidades en lo que es en el país de Europa. En 1543 encontramos a Andrés Baselio, es quien publica el libro de Humani Corporis, es un texto de anatomía humana. En el año 1797 estaba Edward Jenner, es quien desarrolló la vacuna contra la viruela. En el año 1842 estaba Crawford Long, realiza la primera operación con anestesia. En el año 1847 estaba Ignaz Semmelweis, descubre lo que es la importancia del lavado de manos para ayudar a la prevención de las infecciones en heridas con cortes punzantes u otros cortes. Tenemos también lo que es en el año 1865, estaba Luis Pasteur, quien desarrolló lo que es la teoría de los gérmenes de la enfermedad. En 1869, Joseph Lister publica su trabajo sobre la cirugía antiséptica. En 1895, estaba Willem Goran Ron, quien descubrió un avance tecnológico basado en la medicina, en lo cual era los rayos X que hoy en día se utilizan en hospitales o clínicas que son un poquito más avanzados. Y también lo que es en el año 1921 estaba Frederick Banting y Charles Bres. Aquellos dos descubrieron lo que es la insulina. En, 18 en 1929 estaba Alexander Fleming. Él descubrió lo que es la penicilina. En 1953 estaban James Watson y Francis Crick, quienes aquellos dos fueron que trabajaron juntos para lograr descubrir lo que es la estructura del ADN dentro del ser humano o algunos seres vivos como animales que también contienen lo que es la estructura del ADN. También tenemos en 1967 estaba Christian, Christian Barnard, es quien realizó el primer trasplante del corazón en el ser humano. También en 1978, Louis Brown nace como el primer bebé probeta. En 1984 se descubre el virus del VIH. En 1999 se completa el proyecto del genoma humano y para terminar tenemos el año 2003, es donde se completa la secuencia del genoma humano. Bueno, licenciada, esta ha sido nuestra exposición y muchas gracias por su atención prestada.